En este video que te hace docente experto o experta, vamos a revisar analíticamente el indicador número 2 de la clase grabada, que se refiere a la promoción de la participación de sus estudiantes. Como ya hemos visto en los videos anteriores, en la parte superior, donde tengo estos recuadros con los 7 números, son los 7 indicadores de la clase grabada para el grupo de los docentes de niveles básico y medio. Pongo esta referencia porque en educación parvularia y en educación diferencial más o menos son los mismos, solo que se van a desagregar algunos elementos más especializados para cada uno de esos niveles. Nos vamos a referir en general a los de educación básica y media, pero vamos a también comentar las diferencias para párvulo y para diferencial. No obstante, estos son los indicadores que van a servir para cualquier nivel educativo. En este segundo indicador, que es la promoción de la participación de los estudiantes, aquí yo les copié y pegué la rúbrica del indicador que está en Docente Más para el año 2025, donde dice que si a nivel básico el docente logra que sus estudiantes participen a lo largo de la clase. En general, podemos ver mayor o menor participación de los estudiantes, y si existe participación, esto no me constituye a mí un desempeño en un nivel de competente o destacado. Por lo tanto, tengo que revisar muy bien esta rúbrica y los descriptores asociados a los estándares del marco de la buena enseñanza, que me van a permitir analizar con mejor profundidad cuáles son los elementos que constituyen una participación adecuada de los estudiantes. Si revisamos el nivel de competente, a diferencia del básico, esta participación de los estudiantes debe incorporar la colaboración de los estudiantes con sus compañeros. Es decir, no puede haber una clase expositiva solamente, sino que tienen que haber espacios sociales de aprendizaje donde los estudiantes dialoguen, construyan el conocimiento. Ya dijimos y revisamos que en el indicador 1 del ambiente de la clase, el énfasis que había que poner era en que los estudiantes colaboraran, descubrieran el aprendizaje. O sea, estamos hablando de clase donde los estudiantes colaboran, descubren el aprendizaje y construyen el aprendizaje con sus compañeros. Y en educación parvularia el concepto es explorar, cómo los niños exploran en un aula, en una clase, los diferentes estímulos que la educadora o el educador ha puesto para su clase. Por lo tanto, en este indicador lo importante es que los estudiantes colaboren con sus compañeros. Si yo además de colaborar quiero pasar a un nivel destacado, donde los estudiantes no solamente se colaboren, sino que además se observe que sistemáticamente en toda la clase, no en solo un o dos momentos, sino que de forma sistemática, esta colaboración entre los estudiantes para el aprendizaje se pueda observar. Entonces, colega, no es solamente que sus estudiantes participen, levanten la mano, damos la mano, palitos preguntones. Eso en general es una parte de la participación, pero la colaboración, la construcción, la exploración y el descubrimiento del aprendizaje en espacios colaborativos implica que los estudiantes trabajen en un diseño de actividad que les permita a ellos descubrir, colaborar, tomar acuerdos, descubrir, generar hipótesis, etcétera. Por lo tanto, yo les recuerdo que los descriptores 6 de la promoción de practicar habilidades sociales, necesitamos un curso, entonces, que se pueda escuchar, que tenga empatía, que exista una interacción fluida, que no se detenga en este diálogo. Muchas veces los profesores piden que los niños levanten la mano y levanta la mano Juan, Juan habla, Juan se calla y después el profesor pide que levante la mano María, María habla y María se calla. Eso no es una participación donde se construye el aprendizaje, esa es una participación
que no está articulada al tema o al contenido de la clase. Lo que yo debo estimular en mi sala de clase es un diálogo fluido donde los niños ojalá no tengan que levantar la mano y esperar tanto rato en que el profesor le dé la palabra, sino que exista una interacción donde yo como docente estoy haciendo dialogar a los estudiantes en torno al tema de mi clase. Esas son habilidades sociales dialógicas donde los niños escuchan, se autorregulan, saben cuándo pueden interrumpir, saben cuándo pueden aportar, son empáticos en considerar las opiniones de sus estudiantes, son asertivos. Si yo pregunto una determinada inquietud y un estudiante sale con algo que no tiene que ver con esa respuesta, entonces yo también retroalimento y digo, mira, eso lo vamos a ver después, ahora lo que te estoy preguntando es esto, y yo lo focalizo a la pregunta que le estoy realizando. Siempre las preguntas son abiertas, son genéricas, son preguntas de desarrollo cognitivo que hagan pensar a los estudiantes, no son preguntas cerradas de conocimiento. Y luego involucramos el estándar 7, donde yo aplico todas las estrategias que tengan relación con el desarrollo de las habilidades para que los niños puedan llegar a aprendizajes profundos. Estas estrategias tienen que ver con la motivación, cómo se involucran, la perseverancia, la disposición, el compromiso, cómo se organizó el trabajo, los momentos de tu clase que deben tener, fíjense ustedes y anoten por favor, ustedes están escuchando y están anotando. La participación de mis estudiantes debe tener espacios individuales y colaborativos. No solamente tengo que tener espacios de participación donde todos hablen, puedo tener espacios de participación en pequeños grupos, en duplas, ¿verdad? Los niños pueden discutir en dupla una idea, o en grupos de A4 o en grupos de A3, pero también de manera individual. Es importante que los niños, la participación en el aprendizaje no quiere decir que estén todos hablando, quiere decir que están participando, están orientados hacia tu actividad, están involucrados, están atentos, están conectados con la clase, ¿ya? Y para eso debe haber una organización del tiempo, de las tareas, de los momentos, de los productos, de las actividades. Este es un indicador muy bonito que debemos reflexionar, que va más allá de que el estudiante levante la mano y responda. Tiene que ver con el involucramiento en tus actividades. Por ejemplo, estamos en el 2, ya saben que aquí arriba yo les dejo siempre los 7 para que no nos olvidemos que cada uno de estos indicadores, si bien se ha separado, todo junto es mi clase, por lo tanto me va a contribuir también para el indicador 3, para el 4, para el 5, etcétera. Todos los indicadores están imbricados. Yo metodológicamente los separo para hacer un análisis. Cuando yo hablo de promoción, estoy hablando de diálogos colectivos. Los estudiantes dialogan. Eso quiere decir un pimponeo, no un levantar mano, respuesta, y la respuesta queda ahí. Un pimponeo. ¿Qué dijiste, Juan? Ah, qué interesante. Y María, ¿qué opinas tú? Y vuelvo donde Juan. Juan, voy indagando, voy sacando mayores conocimientos de mi estudiante. Estos diálogos pueden ser en pareja, en trío, en grupo, a nivel de todo el curso. Pueden responder preguntas en pareja, pueden haber mediaciones entre los mismos compañeros, que uno se explique ya. Le va a explicar un compañero al otro lo que entendió de tal cosa, de la lectura, del contenido de matemática, de lo que sea, el contenido de mi clase, sea tecnología, arte, religión, cualquiera sea en párvulo o en enseñanza básica o media, ese contenido yo debo generar un diálogo, un aprendizaje, una construcción, un descubrimiento. Lo importante es que los estudiantes estén involucrados en esta tarea, en esta participación. Insisto, la participación no es solo de hablar y levantar la mano. Participa en la tarea, en el grupo, en hacer la actividad, en hacer parte de la actividad, tiene un rol dentro de la actividad, etcétera.
eh, deberán tomar acuerdos, negociar, asumir roles dentro del grupo para realizar la tarea y para tener una participación, ¿verdad? Quizás van a tener que tomar decisiones y compromisos en estas actividades. Por lo tanto, cuando yo hablo de la promoción, de la participación de los estudiantes, hablo de una participación involucrada en el aprendizaje y especialmente en la actividad que tú diseñaste para esa clase. Cuando yo hablo de actividad, hablo de una actividad desafiante. Ojalá no sea una guía, porque la guía es rígida, estática, es predecible, no es novedosa, no genera ningún interés ni involucramiento en los estudiantes. Si yo a mis profesores si tú en este momento estuvieras en una clase, en esta misma clase, y yo te digo, ya, ahora vamos a hacer una guía, ¿tú te motivarías por eso? No, porque una guía es fome, hay que responder preguntas, no tiene ningún desafío. Entonces transforma ese concepto de guía, transforma ese recurso didáctico de la guía por una actividad desafiante que simplemente debes cambiar la forma en que presentas el estímulo para los estudiantes, ¿ya? Puedo recortar las preguntas, ponerlas en una cajita, en un sobre, puedo generar, la guía la puedo fragmentar, que un grupo lea un texto, el otro grupo lee el otro texto, no tengo que hacer una actividad para todos iguales. Si yo quiero que participen todos y todas mis estudiantes, debo generar diversificación de actividades. Si tengo una guía para todos, entonces este indicador voy a salir descendida, porque no voy a permitir la promoción de la participación de todos, porque hay estudiantes que les va a quedar la guía o grande o chica, ¿verdad? Revisemos algunos elementos conceptuales, porque a mí me gusta que los profesores tengan algunas teorías en su cabeza, algunos elementos concretos. Nosotros somos docentes, estamos trabajando en un desarrollo profesional de nuestra práctica docente, y esa práctica tiene que tener información. Fíjense ustedes que desde el enfoque de Vygotsky, Leontiev, que fue discípulo de Vygotsky, él habla pensando en que esta actividad, esta ex guía, ya no vamos a hablar guía, esta actividad que tú has diseñado para tu clase, esta actividad que tú diseñaste para que todos puedan participar con motivación, perseverancia, entusiasmo, involucrarse, esta actividad debe ser una actividad, dice Leontiev, una actividad externa, ¿verdad? Externa al estudiante, y es práctica. Para que esta actividad donde tú quieres que tu estudiante participe se transforme en un aprendizaje, se internalice de manera cognitiva en una habilidad que tú quieres desarrollar con los estudiantes, debo generar interacción social. El aprendizaje no se internaliza en la mente de nuestros estudiantes, sino pasa por una construcción social. Ese es el enfoque socioconstructivista de Vygotsky. Nosotros tenemos un currículum socioconstructivista, hace muchos años ya que estamos con este currículum. ¿Qué quiere decir? Que para que el estudiante internalice algo externo que yo quiero mostrarle, debe participar en una interacción con sus compañeros, con su docente, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Leontiev, discípulo de Vygotsky? Les vuelvo a decir, toda actividad que tú diseñes para tu clase, la ex guía, le vamos a llamar, una actividad desafiante, debes diseñarla pensando en las características de tu estudiante, ¿verdad? La actividad para los párvulos, para el profesor diferencial, para los de básica y media, siempre yo debo decir, ¿quiénes son mis estudiantes? ¿Cuáles son sus motivos? Sus necesidades que los mueven. ¿Qué necesidades tienen los niños? A lo mejor de jugar, tienen necesidad de construir, tienen necesidades de dialogar, tienen necesidades de trabajar en grupo, etcétera. Entonces, yo siempre tengo que partir mi diseño de mi actividad desafiante desde una motivación. Y para eso yo debo conocer cuáles son las motivaciones de mi estudiante. Esa motivación activa necesidades de los niños, necesidades de accionar, necesidades de
hacer una maqueta, de hacer un cuento, de hacer una clasificación, de hacer algo, ¿ya? Por eso que la actividad para que participen tus estudiantes no puede ser una guía porque la guía es muy limitante, ¿ya? También podemos tener guías muy motivadoras, con instrucciones, con espacios de interacción, pero llámale actividades desafiantes. Cuando tú conoces la necesidad o motivo de tu estudiante, estamos aquí en este recuadro al medio, yo voy a generar una serie de pasos y acciones que los estudiantes van a tener que ejecutar para obtener un producto. Este producto es el trabajo de mi clase, es lo que los estudiantes consiguen hacer en mis 40 minutos de clase observada, es el trabajo que representa el aprendizaje, por lo tanto yo ahí en ese producto puedo observar los indicadores de evaluación que establecí al inicio de la clase, los indicadores de desempeño. Por lo tanto, si yo en este producto pude establecer los indicadores de desempeño, es decir, qué cosas los estudiantes me pueden mostrar, decir o hacer que me dicen que este producto corresponde al objetivo de la clase. Entonces, yo también puedo retroalimentar esos procesos y decirle al estudiante, oh, a ver, ¿qué te pasó acá? ¿Estás llegando al producto que quedamos en que íbamos a hacer? Vamos a clasificar los bloques lógicos, o vamos a hacer un cuento, o vamos a secuenciar las escenas de un cuento, o lo que sea. Vamos a establecer una línea de tiempo entre hechos en historia, o vamos a analizar las partes de una célula. Cualquiera sea tu nivel o tu contenido, tú tienes un producto, que es el producto de tu clase. Y ese producto es algo concreto que los estudiantes te pueden mostrar y del cual tú puedes orientar el proceso, los pasos que los estudiantes realizaron para llegar a ese producto. Por lo tanto, esta actividad que tú diseñas, esta actividad desafiante, debe considerar la participación de todos los estudiantes, debe ser conjunta, ¿verdad? No es solitaria, no es una guía que cada niño responde, sino que es una actividad conjunta, pero que también va a tener espacios individuales donde cada una de las desempeño de los estudiantes, participación, va a llevar al producto final. Si vamos a hacer un afiche, si hay que resolver un problema matemático, ¿verdad? Cómo cada uno de los participantes aporta para llegar a este producto. Por lo tanto, esta actividad no es una adición de partes. Ya tú haces esto, tú haces el párrafo 1, el párrafo 2 y lo juntamos. No, debe generar una discusión en los estudiantes, debe generar un acuerdo, debe generar una participación de acuerdo a las características de cada estudiante. Por ejemplo, en educación parvularia, que yo estuve mirando una clase, observando una clase de una educadora, los niños tenían que clasificar por criterios, ¿ya? Pero los niños tenían que ponerse de acuerdo cuáles eran los criterios. Ya, podía ser tamaño, podía ser color, podía ser forma, podía ser el hábitat de los animalitos. Ellos discutían el criterio y cada uno proponía y tomaban acuerdo. Estoy hablando de un kinder. Por lo tanto, es posible que los niños en cualquiera de los niveles construyan esta actividad de manera interactiva. Eso significa que esa actividad, esa experiencia de aprendizaje en el grupo, en la discusión, en la construcción de los pasos para llegar al producto, ustedes vayan imaginándose cuál sería tu actividad, cuáles serían los pasos para la actividad que tú quieres hacer en tu clase. Cada uno de esa participación de los estudiantes va a generar una internalización de los niños. Los niños van a poder recrear, representar en sus mentes ese aprendizaje. La clasificación es esto, es agrupar bajo cosas similares, que es el color, y eso se llama criterio, por ejemplo.
Luego aquí yo les voy a dejar, porque no las vamos a leer, simplemente porque es importante que nosotros tengamos referentes teóricos para nuestras fundamentaciones, para nuestro portafolio, para nuestras reflexiones. ¿Por qué el aprendizaje debe ser social desde el punto de vista de Vygotsky? Aquí nosotros entonces vamos a desarrollar los temas como zona de desarrollo próximo, como la internalización de los niños a partir de la interacción grupal, ¿verdad? Cómo el docente puede intervenir y mediar en estas interacciones para orientar el proceso educativo, ¿verdad? Cómo generamos la importancia del lenguaje en estas interacciones, cómo los niños van construyendo sus conceptos, cómo van aplicando los conceptos y cómo van desafiándose a estas actividades que deben tener un nivel de zona de desarrollo próximo. En el área de los educadoras de párvulo y educadores de párvulo, esta promoción de la participación debe estar enfocada siempre al lenguaje oral, al lenguaje verbal de los estudiantes, donde los y las educadoras van a ir estimulando, ¿verdad?, las funciones pragmáticas del lenguaje, la función semántica, el uso de sustantivos, de adjetivos, etcétera. Por lo tanto, aquí yo les dejo estos elementos que ustedes pueden profundizar en la lectura, ¿ya? Yo solamente estoy parafraseando ideas porque me gustaría mucho que ustedes entendieran que para que los estudiantes participen debe haber un buen diseño didáctico. Un diseño didáctico limitado, como una guía con preguntas después de una lectura, no me genera participación que vaya a provocar un aprendizaje profundo. Entonces, aquí también habla algunas cosas importantes que les pongo sobre la teoría de la actividad de Leontief. ¿Cómo debe ser esta actividad externa que tú diseñas, que tú pensaste, que tú seleccionaste recursos, momentos de tu actividad, pasos de tu actividad? ¿Cuán extenso va a ser esa actividad? ¿Hago una, dos, tres actividades en mi clase grabada? ¿Van a poder participar los estudiantes en tres? Es mejor que hagas una actividad con dos o tres pasos que permita una participación profunda, como te estoy indicando con estas características de la participación. Una participación profunda en el diálogo, en que los estudiantes trabajen en grupo. No cambies tantas actividades en tu clase porque no se alcanza a hacer. Una actividad bien diseñada, en profundidad, donde los estudiantes participan en un grupo social, después en forma individual, debaten, organizan, se ponen de acuerdo, desarrollan, construyen, exploran, va a ser mucho más favorable que si pones dos o tres actividades que no alcanzan los niños a internalizar. Entonces, queridos colegas, ¿cuáles son los cambios que tenemos que nosotros demostrar en nuestra clase grabada? Primero, estimados colegas, las clases positivas ya no nos alcanzan para poder educar a nuestros estudiantes en aulas inclusivas, diversas, que están demandando el desarrollo de habilidades de orden superior. Las clases tradicionales positivas, donde el profesor habla y los estudiantes escuchan, no genera aprendizaje profundo. En tu clase de 40 minutos, tú no deberías hablar más de 5, 10. No, los estudiantes deben descubrir. Entonces tú tienes que organizar tu actividad, tu clase, de manera tal que sean los estudiantes los que lean una definición o los que construyan una definición a partir de preguntas que tú vas a hacer mediadoras. ¿Qué piensan de? ¿Qué creen que? ¿Cómo se podría relacionar? ¿En qué situaciones lo vemos? Esas preguntas te van a ayudar a que sean los estudiantes los que construyan un concepto, a diferencia de una clase tradicional donde nosotros partimos la clase poniendo el concepto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a pasar de las estrategias centradas en el profesor a estrategias centradas en los estudiantes. Hoy día nosotros debemos hacer una práctica pedagógica de acuerdo a cómo nuestros estudiantes aprenden. Por lo tanto, el currículum ya no es rígido, sino que es flexible. Yo voy a trabajar el mismo OA con el mismo objetivo específico de mi clase, pero voy a flexibilizar las actividades. No tengo una guía para todos.
tengo diversas actividades que me van a llevar a la misma habilidad, si quiero clasificar, pero en un grupo o en algunos estudiantes la clasificación va a ser por 3 criterios, en otro va a ser por 2, en otro los estudiantes van a tener que clasificar elementos de mayor complejidad, en otros los estudiantes van a ser de menor complejidad, lo van a hacer a nivel simbólico, pictórico, concreto, etcétera. No tengo que hacer 2 o 3 objetivos, tengo que hacer un solo objetivo, una habilidad, clasificar, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo, pero la actividad debe generar y debe posibilitar la participación de todos mis estudiantes. Nosotros estamos hablando de aulas inclusivas, por lo tanto, no puedo hacer una actividad para todos porque no caben todos ahí. Entonces, el modelo socioconstructivista, recuerden que yo no transmito la información, los estudiantes son los que construyen, los estudiantes son los que descubren, los estudiantes son los que participan con sus compañeros, los que se colaboran, el docente facilita, el docente es un mediador, el docente orienta los pasos, retroalimento esos pasos, genero metacognición durante ese proceso, pero yo guío, oriento y medio. Entonces, anoten las palabras clave. En mi clase de 40 minutos, yo estoy observando colaboración. ¿En qué momento mis estudiantes están descubriendo el aprendizaje? ¿En qué momento mis estudiantes están explorando distintos espacios? ¿En qué momento mis estudiantes están construyendo, dialogando, acordando? Eso es lo que te van a evaluar en tu clase grabada. Eso es lo que debemos hacer todos los días. Porque si nosotros dejamos estas formas de trabajo solo para una evaluación docente, los estudiantes no van a responder porque ellos deben estar acostumbrados a este tipo de participación. Aquí te voy a dejar una tablita que yo la transformé, la ajusté a educación, pero son los 9 elementos que Leontief define en lo que significa una actividad desafiante. ¿Ya? Y aquí yo les puse un descriptor e indicadores. Entonces, chequea en tu clase. ¿La actividad que diseñaste responde a la necesidad de tus estudiantes? Sí, listo. ¿A todas las necesidades? Tengo niños del espectro autista, tengo niños impulsivos, tengo niños tímidos, tengo niños calladitos, tengo niños que no saben leer, otros sí saben leer, otros de altas competencias. ¿Esa actividad va a generar que todos participen o solo el promedio? La actividad genera motivación en todos tus estudiantes, ¿ya? Los estudiantes tienen conciencia sobre el motivo, el objetivo, ¿para qué vamos a hacer esto? Niños, vamos a hacer una carta, o vamos a hacer un afiche, o vamos a hacer una clasificación, o vamos a describir a los personajes, o vamos a conocer a la célula. ¿Ya? O sea, ¿existen los estudiantes, saben lo que están haciendo? Generalmente ellos preguntan, profesor, ¿y para qué me sirve esto? Cuando un estudiante te pregunta eso, es porque no conoce el motivo, el por qué. La actividad de tu clase en estos 40 minutos, ¿hay un espacio social donde ellos están interactuando? ¿Es colectiva? ¿Todos los estudiantes están trabajando en función de su producto? Las partes de o las tareas que están ejecutando cada uno de los estudiantes, ¿tiene un sentido en función del todo? ¿Están colaborando? El otro día una clase de lenguaje que observé también muy bonita, donde los estudiantes tenían que identificar figuras literarias en canciones que eran canciones de Karol G. Ya estaban felices, o sea, y estaba de alta complejidad. Entonces, pero todos estaban eligiendo versos de distinta complejidad y se ayudaban y buscaban la solución porque el profesor les había entregado un glosario. ¿Cuándo era hipérbole? ¿Cuándo era anáfora? ¿Cuándo era metáfora? Y ponían ejemplos y ellos comparaban el verso de Karol G con lo que había entregado el profesor y comparaban. Ah, esto es una anáfora porque repite un sonido.
y entre ellos se colaboraban y descubrían esas figuras literarias. Las partes de la tarea o acciones que involucran la actividad tienen niveles diferenciados, lo mismo que dijimos recién. Las tareas o acciones aplican habilidades, ya estamos desarrollando comparaciones, análisis, descripciones según la habilidad de tu clase. ¿El producto satisface al grupo? ¿Se sienten autoeficaces? ¡Oh, qué bien! Hicimos el análisis o la identificación de las figuras literarias. Sí, profesor, logramos identificar todas las figuras literarias de las canciones de Karol G. Pero un grupo hizo una, el otro hizo dos canciones, otro grupo se fue a versos más complejos de otras canciones o de otros poemas. Te das cuenta que el profesor diversificó la complejidad de las actividades, trabajando la misma habilidad de identificar figuras literarias. Por lo tanto, el producto en el último punto satisface la necesidad. Esta tablita, revísenla, sáquenle una fotito, analícenla, estudienla y son los elementos que tienen que tener en tu clase. Bueno, con estos elementos tenemos mucha información para comprender que si yo quiero que todos mis estudiantes participen, debo generar un diseño didáctico, un diseño instruccional de mis actividades de manera diversificada, clara, motivante, que involucre a los estudiantes, desafiante y que genere un aprendizaje social e individual. Muchas gracias por esta atenta escucha. Espero que les sirva y compartan con sus colegas porque el diálogo profesional nos va a generar mayores aprendizajes y van a ir de a poquito internalizando todos estos elementos que estamos desarrollando en los videos.